Buen día con todos. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Disculpen un poquito la demora. A ver, le pido de favor, para poder registrar la participación, a alguno que señale qué fue lo que vimos la clase pasada, por un lado, y por otro, la actividad que se realizó. Hicimos un recuento de lo que fue la revisión entre la disposición normativa de las cláusulas del Código de Comercio y la Ley de Sociedades. Y a su vez también revisamos ejemplos de empresas que estuvieran fuera del marco no legal, o sea, aquellas que fueran en contra de él. Muy bien. Que sean contrarias al orden público. Sí. Ya. ¿Qué más? ¿Dejamos una actividad o no? No, doctor. ¿Hay alguna pregunta que dejamos para esta clase? ¿Que quedó anotada, Yadira? Sí, solo nos dijo que ya veremos el artículo 3 de la ley de compañías, ya que analizó la otra vez fue el 1 y el 2. Ya, perfecto. Muy bien, entonces ya estamos en el artículo 3. Se prohíbe la formación y funcionamiento de compañías contrarias al orden público. Ya hemos analizado este apartado, a las leyes mercantiles y a las buenas costumbres. Esta referencia que realiza la ley de compañías a las leyes mercantiles tiene bastante lógica y sentido, porque las leyes mercantiles son el contenido material, el sustrato material sobre el que las sociedades ejercen su actividad. El derecho societario, nunca podemos desligarnos de esta definición con la que partimos, ¿no? Que el derecho societario es siempre un conjunto de herramientas para dar viabilidad, cauce al derecho constitucional de asociación. Desde esa perspectiva, el derecho de sociedades, más que un derecho material, es un derecho instrumental, es un derecho de cauce, un derecho que permite el ejercicio de otros derechos. Si ponemos el símil de lo que sucede en la Constitución, pues tendremos derechos de protección, que es la libertad, la vida, etc. Luego tendremos las garantías. Más o menos esa sería la analogía que existe entre las normas materiales mercantiles y las normas instrumentales societarias. Pues bien, por eso es plenamente válido y correcto que se prohíban las sociedades que funcionen, que se formen y funcionen de tal modo que sean contrarias a las leyes materiales mercantiles. A las buenas costumbres. Esto es una referencia muy antigua. Las leyes societarias modernas, las leyes de sociedades de capital ya no hacen esta referencia a las costumbres. Entre otras razones, ¿por qué? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué las leyes societarias modernas ya no hacen una referencia a que estaría prohibido las buenas costumbres? ¿Por qué? ¿Es relevante realmente esta norma? Señalar que se prohíbe la formación y funcionamiento de sociedades contrarias a las buenas costumbres, ¿es realmente relevante? En una sociedad normativa, institucionalizada,
plenamente ordenada, es verdaderamente relevante realizar una referencia a la prohibición de funcionamiento y constitución de sociedades que ataquen las buenas costumbres? Les pregunto a ustedes. Es que no se puede determinar que en la nueva realidad, o por así decirlo, en la actual sociedad, qué se entiende o qué no se entiende por buenas costumbres. Quizás la falta de ese término en las leyes modernas se deba a eso, a que son leyes realizadas en un contexto diferente, en una, en una realidad diferente a los códigos anteriores, como el Código Civil, que fue elaborado o sea, que ya tiene cierto tiempo de vigencia, bastante trayectoria, o sea, es, por así decirlo, antiguo. Sí, muy bien. Pero lo relevante es que primero la costumbre es una fuente del derecho que aparece, que tiene vigencia ante la ausencia de una norma. Pero en estos campos jurídicos, ¿hace real verdaderamente falta una norma de costumbre? Prácticamente todo el ordenamiento jurídico, civil, mercantil, se encuentra regulado. Ha incluido las normas de la costumbre ya en las codificaciones. Por tanto, no hace falta las buenas costumbres. Decir buenas costumbres es hablar de la buena fe, que ya está normativizada. Decir buenas costumbres es hablar del principio de lealtad, que ya está normativizado. Decir buenas costumbres es hablar del principio de fidelidad, que ya está normativizado. Decir buenas costumbres es hablar de objeto, causa lícita, lo que el propio artículo señala. Entonces son referencias innecesarias. Pero bueno, sigamos. Se prohíben al mismo tiempo la formación y funcionamiento de compañías, de sociedades que no tengan objeto real y de lícita negociación. Objeto real y de lícita negociación. Un objeto real es que la materia sobre la que se fundamenta la realidad societaria lleve relación con el mundo de los fenómenos. Bueno, hasta hace 10 años, una compañía que hubiese puesto en su objeto social vender viajes a la luna hubiese sido una locura, ¿no? Pero hoy en día que está SpaceX, pues ya es interesante, ¿no? Pero hace 10 años, ¿qué hubiésemos dicho? Que esa persona está loca. Pues, pero hoy en día hay una empresa, ¿cómo se llama esa empresa? SpaceX. ¿Quién es el dueño de esa empresa? A ver, tienen que estar al día en las noticias. Eso es facilito para ustedes. ¿Quién es el dueño de SpaceX? Elon Musk. Muy bien. Entonces, este señor ya vende tickets para ir a visitar a la luna, tickets privados. Muy bien. Les pregunto a ustedes rápidamente, uno o dos objetos que no se correspondan con la realidad, que no sean objetos reales. ¿Se refiere a que sean intangibles? No, O no. que no Los sean posibles. intangibles, ojo, los intangibles pueden ser objetos reales. Por ejemplo, una compañía que se dedique a vender intangibles en el mercado de stock. Vendo futuros. En el mercado de acciones vendo futuros. No lo tengo ahora, la cosecha de naranja, pero yo la puedo vender, la cosecha de naranja del año 2028. La cosecha de aceite de palma del año 2030, la vendo. ¿Sí? He sembrado 50 hectáreas de teca que me van a comenzar a producir en el año en 18 años, pues las vendo, etc. Hay una serie de... Eso es intangible. O vendo marcas, vendo nombres. No. La norma se refiere a
objetos reales en la medida que se contraponen a los objetos que no existen, que no tienen correspondencia con el mundo de los fenómenos. Voy a poner un ejemplo. Vendo una compañía que se dedique a vender, ¿cómo se llama? Encuentros con marcianos. Mire, yo le vendo a usted una entrada para que usted se comunique, hable, tenga una experiencia con marcianos. Bueno, ¿eso es un objeto real? A menos que usted advierta que todo es una fantasía, pues nos estaríamos... Bueno, la gente que compraría eso está chiflada, ¿no? Pero también las personas que venden eso estarían estafando. Muy bien. Ejemplos, chicos. 2 ejemplos para continuar, que no podemos quedarnos aquí. Vamos. Hay alguien que venda la vida eterna, por así decirlo, la juventud eterna. Venda la vida eterna. O la juventud eterna. Bueno, ahí hay que ver, ¿no? Que no riña con la dogmática, ¿no? Porque hay religiones por ahí que ofrecen la vida eterna, ¿no? ¿Sí? Lo interesante es que no le estafen, que no le pidan dinero a cambio. Ya. Pero hay una compañía que le diga, tómate esta poción, tómate este líquido y vas a vivir 150 años. Ese sería el ejemplo, ¿no, compañera? Sí, doctor. Muy bien. ¿Alguien más? Rápido. Que le vendan un unicornio. Sí, salga una propuesta y diga, mira, tengo un unicornio de venta aquí. Un unicornio. Y me quedan de estos 5, apúrate. Te lo dejo barato, $50,000. Doctor, en el caso, pues, perdón que le interrumpa, en el caso que vendamos un viaje al pasado, o sea, algo que ya ha sucedido, que verdaderamente, en mi parecer, es imposible. Sí, muy bien. Excelente, Omar. Muy bien, entonces ya está calado los temas. Y luego dice también el artículo 3 que, que no sea lícita su negociación. ¿A qué se refiere? Una compañía que tenga un objeto cuya negociación no sea lícita. Ejemplos. Que le vendan pasaportes o visas falsificadas. No. Mailín, ¿no? Pasaportes y visas falsificadas. Pero la persona sabe que son falsificadas. Claro, por ejemplo, las visas americanas son muy difíciles de conseguir. Alguien que se dedique a falsificarlas y venderlas. Claro, pero hemos hablado ya aquí de que hay un grupo de casos que quedan fuera de análisis porque son parte del derecho penal, de las prohibiciones jurídico-penales. Tiene que ser algo no tan gravoso, pero al mismo tiempo grave. Por ejemplo, para salvar su ejemplo, podría ser una empresa que se dedique a asesorarlo para obtener un pasaporte válido de forma fraudulenta. ¿Sí? No es falso. No hay que cometer ilicitudes calcadas, drásticas, porque eso es delincuencia organizada, directamente. No hay problemas eso. Asociación ilícita, delincuencia organizada. Pero en ese ejemplo le están asesorando a hacer una actividad ilícita, a obtener por medios ilícitos un fin lícito. Puede ser otro ejemplo. Mire, le asesoro cómo usted puede hacer para encubrir sus ingresos de tal modo que no pague los impuestos que debe pagar. ¿Sí? Una compañía de asesoría tributaria.
económica, tributaria y legal, que le dice a usted, mire, haciendo usted esto de aquí, usted puede dejar de pagar al fisco un 20-25% de lo que usted debiera pagar. No es una organización criminal, pero son sugerencias cuyo objeto no es lícito, válido. Son graves, gravísimas, pero se podría discutir sobre su carácter penal. No sé si me explico. Tiene que ser un grado de ilicitud que no abarque la ilicitud o la antijuridicidad penal, porque la antijuridicidad penal pues ya absorbe todo el problema y lo tiene que tratar ese nivel jurídico. Les pongo otro ejemplo para que quede claro. Las que ahorran las multas del SRI. Sí, por ejemplo, pero mientras no sea una organización criminal así, puede ser. Borrar las multas en el SRI. Bueno, no conocía que hacían eso, oiga. Interesante. Las multas incluso había escuchado en la Comisión de Tránsito, ¿qué Sí, hacen? hay compañías que, por ejemplo, si alguien tiene como, qué sé yo, 12 meses de atraso del IVA o del impuesto a la renta, ellos te cobran como $2-3 y te borran todas esas multas, solo pagando esa cantidad. Interesante. No sé qué hacen, la verdad, pero ellos como, no sé si tienen algún contacto dentro, pero solamente le pagas como esa cantidad y borran todo eso. Porque, o por lo menos hasta donde yo he escuchado ya algunas personas han recurrido a eso por el tema de que las multas en el SRI son un poco cuantiosas. Claro, miren, por ejemplo, se discutía, yo recuerdo hace algunos años, las dádivas, los regalos a los funcionarios públicos. Un funcionario público que cumple con su deber. Yo contrato una compañía que me gestione casos, que me gestione trámites, y esa compañía, de los recursos que genera, se dedica a pagarle, a corresponderle al funcionario por haber cumplido bien con su deber. No porque tiene que hacer algo mal, sino porque después de que ha hecho su trabajo lo cumple. ¿A ustedes les parece que eso es lícito? ¿Es un objeto lícito? Dos, otro ejemplo. Los lobbies, empresas que se dedican a poder obtener resultados en cualquier tipo de industria, empresa, industria, actividad política, jurisdiccional, administrativa, lo que sea. Un lobby que te garantiza resultados. ¿Qué les parece esos objetos? ¿Son lícitos o son ilícitos? A ver, Mateo, usted va a hablar. Creo que el primero, doctor, sí es lícito. De hecho, eso hacía Odebrecht para, como de cierta manera, daba bonos a las personas para como que evitarse un problema legal, ¿no? Algo que sea penal. Daba como ciertos bonos por su buen trabajo, algo así, y ya se evitaba la sanción penal o una responsabilidad penal. Pero digo, ¿a usted le parece lícito entonces? O sea, prohibido no está dar bonificaciones por un buen trabajo. Pero Mateo, estamos hablando de sociedades que tengan un objeto que sea de lícita negociación. ¿Es de lícita negociación realizar ese objeto? Para usted sí, por lo que entiendo. Entonces se refiere a cuando diezmaban para obtener para obtener el contrato. Eso no iba en contra del principio de igualdad de oportunidades para No, la contratación del resto de el caso que empresas. Creo propongo que no era es ese. El caso que propongo no es ese. El caso que propongo ya. es cuando una sociedad se dedica a realizar gestiones
y después de que se culmina la gestión, le paga una gratificación, una bonificación por haber realizado la persona que gestionó el asunto un pago. Entonces, por ejemplo, puede ser público o privado. Yo hago una solicitud de un trámite privado, en una empresa privada, y la persona me soluciona el problema, haciendo su trabajo. No es que tiene que hacer nada indebido, tiene que hacer lo que debe hacer, y me soluciona. Y viene la empresa que yo contraté de gestión y le paga una bonificación. Por ejemplo, lo mismo sucede. Voy a poner un ejemplo más grotesco. Se contrata esta empresa de gestión para que gestione la defensa de un caso jurídico y lo gestiona y al final el juez le da la razón. Y como gratificación, como bonificación, le obsequia un dinero, un recurso. Sí es lícito. ¿Es lícito? Vamos, opiniones. Lícito, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Es lícito? ¿Por Es qué? ilícito. No es lícito, ¿por qué? Es Ginger, ilícito. pues, encienda su Yo cámara. considero que es ilícito. Les tengo problemas con la conexión, abogado. Yo A ver. considero que es ilícito porque el juez está cumpliendo con su deber, ¿no? Entonces no tendría por qué la otra parte darle dinero, porque es el deber del juez participar en dicho proceso y cumplir con todo lo que tiene, y no tiene por qué aceptar dinero de la otra parte. Ya, no No. tiene por qué aceptar el juez. Sí, exacto. Doctor, buenos días, disculpe. Yo considero que igual es ilícito, es porque en la ley está establecido que eso no se puede realizar. En la ley, en la LOCEP, por ejemplo, sí está establecido de que no pueden haber dádivas ni ningún tipo de regalo o algo a los servidores. Entonces, por esa razón ya es una acción ilícita. ¿Ok? Muy bien. ¿Más opiniones? Buenos días. Doctor, Lo que yo entendí, usted no mencionó que se le daba el dinero al juez, sino que se le daba el dinero o el bono a la persona que hizo la gestión. Yo considero que si es a la persona que hizo la gestión, como que mi abogado patrocinador, o sea, está bien, porque le digo, bueno, ya si ganamos y gano dinero, te doy un poco más, gracias por hacerme ganar el dinero. Pero si es a un juez, obviamente que ahí sí es algo ilícito, porque no se le debe dar ningún tipo de dinero a un servidor público porque está realizando su trabajo. Ya, muy bien. Bien. Pero no, el ejemplo es que la Doctor, empresa de gestión ofrece una gratificación a la persona, al funcionario público o privado que le solucionó el asunto cumpliendo su deber. Es como darle una recompensa. Digo, mira, tú has cumplido con tu deber, has realizado el trabajo como debías y estoy tan agradecido que te doy una dádiva, un regalo. No es una coima. Bueno, Omar iba a hablar. sí, doctor, estaba conectando el micrófono. Definitivamente es lícito porque si no, no existieran las compensaciones, no existieran las comisiones, no existieran las bonificaciones, no existiera ningún tipo de incentivo económico, como lo dice usted. En un caso de que ya ha cumplido o servidor público o servidor privado, si se ha ganado una compensación, pues lícitamente se considerara lícito también la compensación que recibiera. Es mi opinión. Pero es que la persona, o sea, Abogado, la disculpe, persona buenos que días. como tal al recibir el dinero no está representando los objetivos de la empresa, está recibiéndolo a título personal y no hay manera de que este concepto
se justifique, o sea, se justifique en obediencia a la norma. Inclusive se entendería que un funcionario debe ejercer esperando cumplir todos los objetivos de la empresa, sea público o privado. Bueno, en un trabajador en el sector público, aspirando a hacerlo de la mejor manera. O sea, no comprendo en qué caso se justificaría que alguien reciba un dinero de remate de forma, o sea, un sujeto, un particular, ya que si la empresa quiere, digamos, bonificar a la otra empresa por haber hecho una buena gestión, creería que el bono lo tendría que recibir la empresa, si es que está la otra empresa, si es que está, o sea, si es que, bueno, la otra empresa, voy a concluir ahí. Muy bien. Una última opinión, si hay, o si no, ya continuamos. Doctor, buenos días. Para mí sí es lícito porque no está escrito que no se pueda dar bonificación o dávidas a un servidor. Lo que sí se va a quedar es como una presunción de que el resultado que se vaya a llegar, la bonificación que se vaya a dar. Entonces, ahí sí se puede malinterpretar las cosas, pero si se hizo la negociación y se llegó a ese resultado sin ninguna intención de que se va a dar un bono, es lícito. Ya, bueno, a ver, la solución del caso. Esto es hoy en día un objeto ilícito. Es una negociación imposible, porque el ordenamiento jurídico prohíbe de manera específica estas bonificaciones, gratificaciones. Y entiende que ya que sucedan antes o después, constituirían una especie de coima, la materialidad de un cohecho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué he colocado este ejemplo? Porque hoy en día se discute si esa norma debería excluir aquellos actos de bonificación, de gratificación, en los que una persona de manera deliberada quiere mostrarse generosa con otra por el hecho de haberse visto agradecido porque el Estado le cumplió, porque la empresa le cumplió. Que se haga una separación de supuestos. Porque hay personas que es generosa, que quiere mostrarse generosa. Entonces, hay hoy en día una discusión sobre estos aspectos. Por eso he puesto este ejemplo. Pero hoy en día eso constituye un objeto que no se debe negociar, que está prohibida la negociación en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Muy bien. El objeto social de la compañía deberá comprender una sola actividad empresarial. La operación empresarial única que se refiere el artículo podrá comprender el desarrollo de varias etapas o de varias fases de una misma actividad vinculadas entre sí o complementarias a ella, siempre que el giro de la compañía quede encuadrado dentro de una sola clasificación económica, como por ejemplo la farmacéutica, la naviera, la de medios de comunicación, la agrícola, la minera, la inmobiliaria, la de transporte aéreo, la constructora, la de agencias y representaciones mercantiles, la textil, la pesquera, la de comercialización de artículos o mercancías de determinada rama de la producción, la de comercialización o distribución de productos de consumo masivo, etcétera, entre otras. Una sola actividad empresarial que puede comprender varias fases o etapas de esa actividad empresarial. Producción, distribución, comercialización de fármacos.
una sola actividad empresarial, la farmacéutica, y se dedica a varias etapas o procesos del objeto farmacéutico. Y así, 2 ejemplos rápidamente. Vamos chicos, 2 ejemplos. Doctor, disculpe, ejemplos de que de las etapas de esa empresa, de la formación. Asimismo puede ser uno de ropa, de que la fabrican, la comercializan, la transportan y demás. Sí, muy bien. Fabrican, comercializan, transporte, distribución, etc. Muy bien. Un último ejemplo. De las mueblerías puede ser que a veces se encargan de la producción de la madera, así mismo de transportar todo y fabricar los muebles. Muy bien. Han comprendido la idea. Continuamos. Para el mejor cumplimiento de estas disposiciones, la Superintendencia de Compañías elaborará anualmente la clasificación actualizada de las actividades, pudiendo tomar como referencia la respectiva clasificación industrial internacional u otra semejante. Bueno, esto es una actividad meramente administrativa para una mejor regulación de la clasificación y de la selección del objeto. Una actividad que realiza la superintendencia que se mantiene inamovible. El objeto de la compañía deberá ser concretado en forma clara en su contrato social. Será ineficaz la estipulación en cuya virtud el objeto social se extienda a una actividad denunciada en forma indeterminada. Es decir, los objetos sociales indeterminados, no específicos, constituyen objetos sociales cuya regulación, cuyo establecimiento desnaturaliza el contrato social. De este modo, sería un objeto social ineficaz, inválido. No produce efectos jurídicos. La actividad, ese contrato, sería un contrato nulo. Un contrato nulo. Muy bien. La compañía no podrá ejecutar en general, para la realización de su objeto social único, la compañía podrá ejecutar y celebrar todos los actos y contratos que razonablemente le fueren necesarios y apropiados. Para tal realización, la compañía podrá ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos relacionados directamente con su objeto social, así como todos los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir con las obligaciones derivadas de su existencia y de su actividad. Es decir, los actos jurídicos de la compañía están vinculados a 2 diferentes realidades, 2 diferentes objetos. ¿Quién me puede señalar cuáles son esas realidades o objetos que están determinadas en este inciso que acabamos de leer? Por favor. Tal vez ejercer sus derechos y cumplir las obligaciones. Ese podría ser uno. Pero ¿cómo se denomina eso, compañera Lía? Como el objeto Un social. contrato. ¿Cómo? El objeto que tiene la empresa. El objeto social. A ver, hay 2 cosas. 2 cosas que le permiten la realización de actos y contratos. 2 objetos. ¿Cuál es ese primer objeto? El objeto social. Excelente. El objeto social. ¿Y cuál es el segundo?
Los derechos y obligaciones, continúa diciendo el artículo. Ya, pero ¿qué significa eso? ¿A qué se refiere? Uno es el objeto social y el otro, ¿a qué se refiere? A los cumplimientos legales y normativos de la empresa. No. Revisen bien. El objeto que tiene la compañía. Eso es el uno. El uno. En el un caso, la compañía, la sociedad tiene capacidad jurídica para celebrar actos y contratos en atención a su objeto social, como parte de la actividad que realiza para atender a su objeto social. Y en segundo lugar, puede realizar actos jurídicos y contratos. ¿Por qué? Los que son con fines de inversión. No, pero lean bien el artículo. Lean bien el artículo. Les estoy preguntando sobre el artículo. ¿Nada? A ver, la solución. Puede realizar actos jurídicos y contratos en atención al cumplimiento, al mejor cumplimiento de su objeto social. Y puede realizar actos y contratos para la realización de su personalidad. La sociedad es una persona. Y en el ámbito de su personalidad puede realizar actos y contratos. No está restringida la actividad de realizar actos y contratos solamente a su objeto social. Porque una compañía puede decidir, es una persona, y como cualquier otra persona puede decidir, pues, comprarse un bien para realizar una actividad lúdica para sus trabajadores. Puede comprarse un bien como inversiones. Puede decidir y una serie de actividades y actos que no tienen nada que ver con su objeto social, porque lo hace al amparo de su personalidad jurídica. Es un ámbito de organización que tiene plena libertad para poder realizar actos y contratos que no tengan relación exclusiva con el objeto social. Muy bien, seguimos. Que alguien continúe con la lectura, por favor. La compañía no podrá ejecutar ni celebrar actos o contratos distintos de los señalados en el inciso anterior, salvo los que ocasional o aisladamente pudieran realizarse con fines de inversión, de investigación o de experimentación, o como contribuciones razonables de orden cívico o de carácter social. La compañía tiene una específica prohibición para realizar actos o contratos que no estén incluidos en los objetos que hemos señalado antes. Esta es una prohibición genérica que la doctrina la concreta de manera específica en la prohibición de realizar actos que desnaturalicen el objeto social de la compañía.
Es decir, si se observa que la actividad negocial, la actividad empresarial de la compañía actual no tiene relación con el objeto social, pues entonces, ¿cuál es el sentido de esa compañía? Ha perdido el norte. Ese objeto social debe ser reformulado, debe ser cambiado a través de una reformulación, una reforma del contrato de sociedad, porque de lo contrario no sería fácil el control, la regulación, la verificación, el monitoreo de esa sociedad. Ese es el trasfondo de esta prohibición. El trasfondo de esta prohibición es que la sociedad no desnaturalice el objeto social, que se dedique a realizar actos y contratos vinculados a su objeto social. Porque de lo contrario, entonces, ¿de qué sirve? ¿Sí? ¿Alguien habló? Doctor, disculpe, esto refiere a las compañías que de determinado sector se empiecen a realizar actividades de otro sector. Por ejemplo, la de maderería, que de la nada empiece a distribuir productos cárnicos, así, eso refiere. Porque por lo menos hay a varias empresas, yo he trabajado que se dedican a la construcción, por ejemplo, y empiezan a desarrollar actividades publicitarias. Y lo único que hicieron fue, creo que cambiar las actividades en el SRI. Entonces, este inciso refiere o dispone lo contrario. Lo que pretende este artículo es que se cumplan con las reglas societarias. Si usted quiere dedicarse a realizar esa actividad A, pues en su objeto social debe determinar aquello. Si usted quiere realizar la actividad B, su objeto social debe determinar aquello. De lo contrario, será difícil realizar un adecuado control, manejo, verificación de los entes societarios, también a nivel estadístico. O sea, son problemas reales. Son prohibiciones que están vinculadas con la desnaturalización de las regulaciones generales. Y con el encubrimiento de actividades también, ¿no? Sí, Maylin. Sí. Doctor, disculpe una pregunta. Mire, nosotros, bueno, yo trabajaba en la aviación civil hasta el mes pasado, porque este mes me liquidaron, pero ahí en la aviación, por ejemplo, llegaban compañías solicitando permisos de operación. Y ¿Solicitando qué? No se le escuchó. ¿Solicitando qué? Permisos de operación. Ahí hacen solicitudes para operar alguna actividad aérea, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, un servicio aéreo privado o un taxi aéreo. Y entiendo yo, antes el objeto social era como más amplio, les daba más amplitud a las compañías de poder desarrollarse dentro de esa actividad. Pero últimamente, bueno, en los últimos años, creo que unos 5 años atrás posiblemente, esto cambió y los objetos sociales ahora son más cerrados, o sea, les dan su objeto para realizar una actividad específica. No les dan tanta amplitud como antes. Esto, por ejemplo, para ellos dedicarse a otra actividad, ¿cómo tendrían que hacer? El objeto social, como le digo, solo están limitadas las actividades que ellos pueden realizar. Pero Maylin, estamos estudiando el artículo 3 y usted verifica que no es amplio, es sumamente amplio. Usted se puede dedicar a una sola actividad empresarial. Lo que no puede hacer es poner 2 diferentes actividades empresariales. La compañera que intervino aquí, Esther Quintana, pues señaló un ejemplo patético. Dice, se dedican a, me parece que era, ¿cuál era el ejemplo? Uno era publicidad. Claro, eran completamente diferentes. Construcción y publicidad. Construcción y publicidad. No tiene relación, no lleva relación, construcción y publicidad. Entonces, si usted se dedica a la construcción, que es una actividad amplia, puede hacer en medio de esa actividad un sinnúmero de actividades. Lo que no es válido es que incluya o pretenda incluir otras actividades empresariales, porque eso es ilícito, Cree otra compañía y dedíquese a esa actividad empresarial. Pues lo mismo, en su caso,
el ejemplo que usted pone no lo entiendo bien, pero la actividad empresarial ligada a la aviación es amplia, Maylin. La aviación privada es, me imagino. Es aviación privada. Es amplia. Si ellos quieren realizar otra actividad que no esté vinculada a aquello, pues deberían generar otra compañía, otra sociedad. Ya vamos a ver las sociedades, porque ha surgido la Sociedad de Acciones Simplificadas, que es una sociedad interesantísima que les permite tener mucha versatilidad. Pero no podemos afirmar que existe una restricción, porque las actividades empresariales son amplias. Díganme ustedes aquí una actividad que sea limitada. ¿Qué actividad empresarial es limitada? Si me dicen farmacéutica, pesca, servicios inmobiliarios, servicios jurídicos, me parece que son súper amplios. ¿O a ustedes les parecen restringidos? Lo que pasa es que la gente estaba acostumbrada, por la sociedad y la cultura, estaba acostumbrada a que en una sola compañía, dentro de lo que se llamaba objeto social, se regulen 30, 40 objetos sociales. No eran actividades empresariales, son objetos sociales, que debe ser un solo objeto por sociedad. Porque de lo contrario no hacen ni lo uno ni lo otro. Son sociedades de papel que se venden al mejor postor. Eso es lo que ya está prohibido, Maylin. Preguntas adicionales. ¿Está bien, Maylin? Buena inquietud. Buen aporte también, Esther. ¿Algo más? Continuamos entonces. Que alguien lea, continúe con la lectura. Los actos o contratos ejecutados o celebrados con violación a este artículo no obligarán a la compañía, pero los administradores que lo hubieran ejecutado o celebrado, o los socios o los accionistas que los hubieran autorizado, serán personalmente y solidariamente responsables frente a terceros de buena fe por los daños y perjuicios respectivos. Bueno, interesante, ¿no? Los actos o contratos que se hubieran celebrado con violación de las reglas del artículo 3 no obligarán a la compañía, pero los gestores de la misma serán personal y solidariamente responsables. Esto es interesante porque este artículo, desde aquí ya vemos esta confusión que existe, genérica, en toda la legislación societaria ecuatoriana, entre socios y gestores. Los socios no son gestores, o al menos no son gestores en todos los casos. La naturaleza jurídica de la calidad de socio es completamente diferenciada de la naturaleza jurídica de la calidad de gestor o de administrador. ¿Me siguen la idea? El socio aporta capitales para el funcionamiento y operación de la sociedad. El administrador gestiona y genera los recursos para el normal desenvolvimiento de la sociedad. Los socios son los titulares del patrimonio con el que se constituye la sociedad. Los administradores son los que gestionan el patrimonio de la sociedad, el patrimonio social de la sociedad, que es un patrimonio diferenciado del patrimonio de los socios. La sociedad nace y es un patrimonio autónomo. Sin embargo, la legislación societaria piensa, primero que los socios influyen, da por descontado que los socios influyen en las decisiones administrativas. Segundo, que el patrimonio de los socios y el patrimonio de la sociedad es el mismo. Por tanto, no obligo a la sociedad, los obligo a ellos. Tercero, que las reglas de responsabilidad no están individualizadas. Responde por un mismo hecho que pudo haber sido provocado, realizado por alguien, responden todos. Y eso es
una de las cuestiones más complejas de esta ley. La ley de compañías tiene unos entuertos jurídicos a nivel de determinación de funciones y de responsabilidades que hace que sea casi impracticable. ¿Sí? Está claro esta explicación de este inciso. Es la parte más compleja del artículo 3, pero al mismo tiempo es la parte que desnuda por completo la realidad societaria que se vive en el Estado ecuatoriano. Preguntas, chicos. Preguntas. A ver, para la próxima clase, debemos realizar, ustedes deben realizar, ya deben venir con la lectura previa de los artículos 4 al artículo 12. Artículos 4 al artículo 12. Vamos a estudiar aquí el artículo 13 y ustedes van a leer desde el 14 hasta el 30. ¿Sí? 4 al 12 y 14 al 30. Repito, deben leer los artículos 4 al 12 y de los artículos 14 al 30. Y vamos a estudiar aquí, compañera Yadira, anóteme por favor, que vamos a estudiar aquí el artículo 13 y el artículo 31. Deben venir leyendo esos artículos para poder realizar el estudio, la disección de estos artículos. Si no, va a ser complicado, por favor. Preguntas, chicos, preguntas. Estamos ya cerrando la clase. Preguntas. Voy a dejar subida una tarea, que es la tarea de la semana, sobre la naturaleza jurídica del derecho de sociedades y su origen y evolución. Deben leer y elaborar una síntesis, una lectura comprensiva y elaborar una síntesis. Mínimo de 2 páginas, máximo a 3 páginas. Y luego deben subir la evidencia ahí al Moodle, ¿no? ¿Ok? Bueno, no hay preguntas, ¿no? Entonces damos por concluida esta sesión. Por favor, preguntas, ¿no hay preguntas? Damos por concluida esta sesión. Nos vemos el día viernes. Saludos cordiales. Para el día viernes deben realizar la lectura de estos artículos, porque el día viernes vamos a trabajar sobre el 13 y el 31. ¿Ok? Muy bien. Hasta luego. Pasen bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.